Muy buenas noches, queridos estimados participantes. Dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra tercera sesión de clase al curso gratuito de Psicología Educativa. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra tercera sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac. Tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho número 528 para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Asimismo, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Comentarles que el día lunes y el día martes estamos iniciando con más de 15 cursos. Usted puede invitar a sus amigos, familiares. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, por favor comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es la licenciada Rubí Chumán Vázquez. Recuerde que es nuestra tercera sesión de clase, frecuencia viernes y sábados, horario de 8 a 9:30 de la noche. Tendremos 2 semanas de nuestra capacitación. El día de hoy estaremos aprendiendo nuestra tercera sesión de clase, aprendizaje en el contexto escolar. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica. Los materiales de la clase, los videos de la clase grabada, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en Psicología Educativa a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Mayor información para su trámite de su certificado, por favor comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera sesión de clase. Para empezar nuestra noche, nuestra tercera sesión y nuestro fin de semana muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Juan capítulo 7, versículo 3. Por favor, me acompañan con una pequeña oración. Inclinen su rostro y cierren sus ojos para empezar nuestro fin de semana muy bendecidos.
Padre amado, gracias por la vida, por la salud, por este hermoso y bendecido día. Asimismo, te pedimos perdón por nuestros pecados. Bendice a todo el equipo, a todos los participantes y a todas las personas que necesitamos de ti. Danos sabiduría, danos paz, danos mucha bendición en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén a todos. Muy bien, en breve ya se estará conectando la licenciada Rubí para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Muy buenas noches, Marquita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, licenciada Rubí, ¿cómo estás? Bienvenida, le cedo el espacio. Por favor, puede activar su audio. Buenas noches con todos, estimados participantes. Recuerden que el día de hoy nos encontramos en la sesión 3, ¿sí? Y ahorita vamos a empezar en breve, ¿sí? Ya está. Muy bien, recuerden que el día de hoy nos encontramos en la sesión número 3 del curso Psicología Educativa. Y bueno, en este caso es importante contar con cada una de sus participaciones conforme vamos avanzando. Dentro de lo que es el tema 3, que es aprendizaje en el contexto escolar, vamos a ver los temas relacionados a lo que es interacción profesor-alumno, ¿no? Que es interacción alumno-alumno y lo que es creación de ambientes de aprendizaje. ¿Sí? Para ello, en este caso, vamos a leer un caso relacionado a ello, a alguno de esos temas, ¿no? Antes de empezar. Ya. En este caso me menciona, dice, dos muchachos en la escuela de secundaria están aterrorizando a a un alumno de su grupo, ¿no? Ambos son mayores, más fuertes, más corpulentos que él, quien es un muchacho muy pequeño y tímido. Por desgracia, esos estudiantes son muy populares, ¿no? En parte porque tienen éxito en los deportes, ¿no? Con frecuencia ocurren incidentes en el autobús, antes y después del horario de clases, en el gimnasio, en los pasillos y a la hora de recreo. Esto incluye intimidación, extorsión con dinero para el almuerzo, empujones, ofensas y burlas, como por ejemplo marica es su palabra favorita. Ninguno de esos estudiantes es su alumno de usted, pero su alumno empezó a faltar a la escuela de manera rutinaria y cuando asiste a clase la calidad de su trabajo va en descenso. Entonces, en base a ello, ¿cómo podríamos manejar esta situación, creen ustedes? ¿Cómo podríamos manejar? ¿Quiénes deberían intervenir ante esta situación que está ocurriendo, que podría ocurrir también, ¿no? A ver, los voy leyendo por el chat, me van comentando por el chat. ¿Cómo podríamos manejar esta situación, creen ustedes? ¿Qué deberíamos hacer ante esta situación? A ver qué dice. Vamos registrando nuestras respuestas por el chat. ¿Cómo podríamos manejar esta situación? ¿Qué haríamos? ¿Quiénes creen que deben intervenir para poder solucionar esta situación? ¿O poder buscar una posible solución? A ver, ¿qué dice? Ya, a ver, vamos a leer. María me dice, el director, los profesores, los padres de familia de ambos niños, el niño agredido y llegar a una solución. Ya, muy bien, es cierto en este caso, ¿no? Se podrían involucrar varios, ¿no? Patricia me dice informar a los docentes de aula también en este caso. Claro, también el docente, si es que hay un tutor, también puede ser, ¿no? En el caso de esta situación, ¿no? Porque también es un estudiante que también está relacionado, imaginen que fuera uno de nuestros estudiantes, ¿no?
y en la cual de repente se tendría que conversar, ¿no?, con los estudiantes que están implicados, ¿no?, en la situación. Ya, muy bien. Un ratito. A ver. Ya, a ver. Ya, muy bien. Entonces, muchas gracias por su participación. Bueno, ya me mencionaron en este caso, ¿no?, que deberían intervenir, informar de repente, ¿no?, al docente del curso. Ya, muy bueno. Vamos a ver primero lo que es interacción profesor-alumno, pero antes de ver ello, como la palabra que vamos a utilizar bastante es la palabra interacción, entonces es importante que podamos quedar claros con esa definición, ¿no? ¿A qué creen que se refiere la palabra interacción? ¿Quiere decir para ustedes la palabra interacción? ¿A qué hace referencia? Porque es la palabra que vamos a utilizar no solamente profesor-alumno, sino también entre los mismos estudiantes, ¿no? También hay una interacción. Ya, por aquí me dice el docente del aula, ya, muy bien. Dar charlas sobre el tema, me dice por aquí. Claro, también, ¿no? Se puede dar charlas, si es una situación muy común, se puede dar unos talleres, unas charlas relacionadas al tema, en la cual no solamente se involucran los estudiantes que están, valga la redundancia por así, que están implicados en la situación, sino también de repente todos los estudiantes, ¿no? María dice, si no llega a una solución, separar a los alumnos agresores del centro educativo, ya que es frecuente la agresión y el niño puede tomar acciones lamentables. Ya, muy bien. Muy bien, entonces ahí complementamos las participaciones de la primera parte, ¿no? Ahora, me ayudan con respecto a la palabra interacción. ¿Qué quiere decir para ustedes la interacción? ¿Qué implica una interacción? Porque es lo que vamos a utilizar, ¿no?, en mayor. O tenemos que darnos cuenta a qué se refiere, ¿no? ¿Qué quiere decir? A ver, Patricia me dice integrar alumnos, padres, familia, ya, muy bien. Claro, en relación a la situación anterior es cierto, ¿no? Catherine me dice comunicarse, ya. ¿La interacción implica la comunicación? Sí, también es válido. Podría implicar lo que es la comunicación. Muy bien, ¿qué más? Ya, comunicación o comunicarse. ¿Qué más creen ustedes? ¿Qué otra palabra implicará interacción, creen ustedes? Dar a conocer un tema específico, ya, muy bien, claro, también puede ser un tema específico relacionado de repente. Ya, muy bien, muy bien, Herrera, por ahí, participación en este caso. Claro, la interacción también implica bastante participación activa, ¿no?, por así decirlo. Realizar actividades entre dos o más personas, claro, ahí están implicados, cuando hay interacción a dos o más personas, ¿no? No hay una interacción individual, ¿no? Es dos o más personas mayormente, ¿no? Incluir también, muy bien, John, muy bien, Roxana. Claro, la palabra interacción también es incluir, ¿no? Porque podemos interactuar entre dos personas y, bueno, estamos dando también esa inclusión, ¿no?, a las otras personas, ¿no?, que también puedan participar. María Quispe me dice comunicación, intervenir, ¿no? Intervenir, participar, ¿no? Y dar temas sobre el bullying. Ya, bueno, en este caso sí, relacionado con la situación anterior, sí, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, muchas gracias por sus participaciones. Entonces, la interacción, vamos a ver primero la interacción, como dice aquí, ¿no?, entre docente, estudiante, ¿no?, que también es una interacción importante, ¿no?, que se da en un entorno de aula o de salón de clases, ¿no? Mayormente la actividad está basada en la actividad constructivista del alumno, ¿no? Como menciona ahí, constructivista es porque el mismo estudiante es el que construye sus conocimientos, pero no es que lo va a hacer solo, ¿no? Siempre tiene que haber una orientación, una guía, y es ahí donde cumple el papel fundamental lo que es el docente, ¿no? O el profesor, por así decirlo, ¿no? Ahí está la función del profesor. Incidencia en el aprendizaje, se relaciona con el aprendizaje, ¿no? Porque está el docente. Importancia del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En este proceso es importante la participación activa del estudiante y eso se da con el constructivismo, ¿no? En el cual el alumno construye su propio aprendizaje, pero con la orientación guía del docente.
El docente, como te menciono, es un guía, orientador, en este caso, ¿no? De la actividad constructivista del estudiante. Muy bien, entonces para ello, para esta interacción nos va a ayudar este personaje, ¿no? Bastante conocido, bastante importante para nosotros, que es Vygotsky, ¿no? Entonces por ahí él nos plantea lo que estamos viendo aquí, que es esto de aquí, ¿no? Este círculo que ven ahí, pero tiene un significado. Entonces, antes de analizar todo ello, vamos a ver si tenemos algún conocimiento, ¿no? Eh, por aquí, en este caso, me menciona andamiaje, en este caso, ¿no? Proceso de andamiaje en la zona de desarrollo próximo, ¿no? Es esta de aquí, zona de desarrollo próximo, ¿sí? Pero, ¿alguien tiene alguna idea qué cosa es andamiaje? Para más o menos saber y de acuerdo a ello partir y dar la definición a qué se refiere andamiaje. Porque esto lo vamos a mencionar más adelante también, ¿no? Es importante que lo tengan presente. ¿Qué cosa es andamiaje para ustedes? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguna noción de la definición o algunas ideas bases, ¿no? ¿Qué es el andamiaje? ¿A qué se refiere con andamiaje? Ya, muy bien, John, muchas gracias por tu respuesta. Ya, si no conocen, no hay problema, me comentan también por el chat. ¿Sí? Entonces, para poder saber y de ahí partir, ¿no? Porque eso de repente es algo que nosotros hacemos en el entorno educativo, pero no sabemos que se llama andamiaje, ¿no? Posiblemente, pero seguro sí lo realizamos en este caso, ¿no? En la práctica me refiero. ¿Alguna otra respuesta más? ¿Alguien sabe qué es andamiaje? ¿Tiene alguna idea o no lo sabe? También lo puede mencionar por el chat. ¿Qué dicen? Los voy leyendo. No, ya. Muy bien, entonces vamos a partir con eso, ¿sí? El andamiaje más que nada es como un seguimiento de manera personalizada del docente, porque sabemos que en un entorno educativo no todos los estudiantes aprenden a la misma vez, ¿no? O comprenden de manera a la misma vez, por así decirlo, que todos. De repente alguno de ellos va a necesitar andamiaje, o sea, una asesoría o guía personalizada, ¿no? En la cual el estudiante pueda, en este caso, también lograr lo que se requiere, ¿no? En un salón de clases. Entonces, por ello es importante tener en cuenta eso. Mayormente eso se logra al final, ¿no? En la zona de desarrollo próximo. Primero nos encontramos aquí, ahora vamos a partir de la base, ¿sí? Zona de desarrollo real. Esa es la zona en la cual nos encontramos o el estudiante se encuentra en un inicio, sin ninguna orientación, sin ninguna guía, ¿no? Zona de desarrollo real, ¿no? Mientras la zona de desarrollo potencial, ¿no? Potencial es cuando hay una interacción entre la zona de desarrollo real y potencial. ¿Por qué? Porque mayormente tú te encuentras en una zona real, pero cada persona tiene sus potencialidades, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo potencial de repente para lo que es el arte o el dibujo, por así decirlo, tengo algunas habilidades, que cada persona puede tener otras habilidades también. Tengo ese potencial, pero ese potencial yo lo tengo que, me tienen que orientar, ¿no? Como estudiante, si soy estudiante, todavía no tengo noción, qué estrategias aplicar para poder mejorar. Entonces, pero sí tengo ese potencial, ¿no? Y el detalle es ahí el que el docente, mediante la orientación, la guía, pueda orientar hasta que el estudiante o la persona en este caso pueda llegar a la zona de desarrollo próximo, que es mediante el andamiaje, ¿no? Entonces el docente va a aplicar o va a realizar la retroalimentación o la guía personalizada para que la persona o el estudiante llegue a la zona de desarrollo próximo, que es cuando ya desarrolla su potencial, ¿no? Y ya explora su potencial, su creatividad, ¿no? Entonces todo ello. Entonces, eso es lo que más o menos consiste en su teoría de Vygotsky, ¿no? Y bueno, ahí está el papel fundamental del docente, ¿no? Porque el docente es el que brinda el andamiaje mediante una guía. También lo puede realizar otro estudiante que haya comprendido, también lo puede realizar, pero mayormente es el docente, ¿sí? Es la función, ¿no? Orientador, guía, ¿no? Muy bien, ¿hasta ahí alguna consulta, alguna duda de esto? ¿Alguna consulta, alguna duda? A ver, los leo. ¿O todo está claro?
A ver, los leo. ¿Qué dicen? ¿Todo bien? ¿O hay alguna consulta, alguna duda? ¿Todo claro? Ya, muy bien, John. Muy bien, entonces aquí me menciona la teoría Vygotsky, esa es su teoría, ¿no? El análisis de la interacción profesor-alumno, ahí está la interacción entre profesor-alumno, cómo se relacionan, cuál es el papel del docente en el entorno educativo y cómo el niño construye su conocimiento dentro de su cultura y contexto. También da prevalencia a lo que es el contexto, la cultura, la parte social y la parte histórica, ¿no? Conforme cada persona tiene su parte histórica, ¿no? Que se va formando conforme pasa el tiempo, ¿no? Conforme se va interrelacionando con otras personas. Ya, muy bien, yo, muy bien, Nelly. Muy bien, entonces, recuerden que esto se desarrolla, como les mencioné, el proceso de andamiaje en la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo aquí está con iniciales, ¿no? Pero aquí está el nombre completo, ¿sí? Por si acaso. El conocimiento que construyen los alumnos en el transcurso de las actividades escolares de enseñanza-aprendizaje, en este caso, ¿no? Contenidos culturales ya elaborados y construidos socialmente, ¿no? Cuando se interrelaciona con otras personas, con sus pares, por ejemplo, ellos van construyendo, van aprendiendo otras culturas, costumbres, ¿no? De manera social. Entonces también se da prevalencia a la parte social, ¿no? Por eso dice interacción también, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que es la interacción entre alumno y alumno y dejamos de lado un rato la interacción de profesor, estudiante, por así decirlo. Entonces, en la interacción alumno-alumno también es similar, ¿no? Pero ya son con sus pares, por así decirlo, ¿no? Y bueno, ahí vamos a mencionar a Erickson, ¿no? Erickson mayormente, acá menciona, ¿no? Entre iguales o pares, también llamados, ¿no? Erickson, bueno, es un personaje que no solamente nos habla en realidad de la etapa escolar, nos habla de las etapas de vida de la persona, ¿no? Cómo va cambiando y da bastante prevalencia también a lo social, o sea, cómo logramos las habilidades sociales conforme estamos en determinada etapa de nuestra vida, ¿no? De acuerdo al rango de edad en la cual estamos. Y de acuerdo a ello deberíamos haber logrado ciertas habilidades sociales, que es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Pero aquí vamos a destacar solamente una parte de su teoría, ¿no? Ya después lo vamos a ver, creo, en otro tema relacionado a su teoría con mayor amplitud. Muy bien, entonces él da prevalencia a la parte social, adquisición de habilidades sociales, como les menciono, ¿no? El trato que el individuo recibe de los demás se convierte en el factor determinante del desarrollo psicosocial individual, ¿no? O sea, me menciona que es importante cómo influye en el ser humano, ¿no? El trato que nos dan los demás para nuestro desarrollo psicosocial, ¿no? Ese es en la etapa escolar, mayormente que juega un papel importante, ¿no? Para el desarrollo psicosocial individual de cada persona. A partir de los 6 años, bueno, ahí me da un rango de edad ya, a partir de los 6 años posee una gran influencia en la interacción entre iguales, ¿no? O sea, a partir de los 6 años en realidad es importante la interacción entre iguales, o sea, la interacción entre pares, ¿no? Desde ahí juega un rol importante para que de acuerdo a ello en la etapa adulta se pueda ir mejorando, ¿no? Porque conforme avances de la edad, él también menciona que se adquieren ciertas habilidades sociales. De acuerdo a ello se va avanzando. Muy bien, entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos en esta imagen? A ver, un poquito. ¿Ya? En esta imagen, ¿qué es lo que observamos? A ver qué dicen. Ya, a ver. Ya, muy bien, por aquí Herrera, estados de ánimo, Patricia me dice sus estados de ánimo, muy bien. María Quispe me dice son los estados de ánimo y por ahí Marquita me dice son las emociones, ¿no? Ya, muy bien. Eso es lo que mayormente vemos en los estudiantes, ¿no? Diferentes tipos de emociones, por así decirlo, ¿no? Que se pueden proyectar, ¿no? Y el detalle es poder lograr lo que es, eso influye también, ¿no?
En sus relaciones con los pares, con sus iguales, influyen las emociones, sí. Y lo que se busca es el autocontrol, ¿no? Entonces, pregunta, ¿qué cosa es el autocontrol para ustedes? ¿Qué será el autocontrol? ¿A qué se refiere? Ya, muy bien, yo ver emociones, ¿ya? ¿Qué es el autocontrol? ¿Qué tiene que ver con las emociones el autocontrol? ¿Creen ustedes? Ustedes me han mencionado la imagen que son las emociones, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con el autocontrol o qué cosa es el autocontrol, creen ustedes? A ver, los voy leyendo. ¿Qué piensan del autocontrol? ¿Qué será? Ya, muy bien, John. Gestionar las emociones de manera adecuada. Ya, claro, dentro del autocontrol está la gestión, o sea, controlar las emociones, ¿no? Por aquí me dice, Fernando, manejo dentro de las emociones, muy bien. Por aquí René me dice poder tener el control sobre todas las emociones, ¿no? Yo me dice el saber y poder dominarse lo que nos enseña la inteligencia emocional. Claro, es parte de la inteligencia emocional, es cierto. No todos tenemos inteligencia emocional. Patricia me dice controlar las emociones o estados de ánimo de las circunstancias, muy bien. Por aquí Marquita me dice saber manejar nuestras emociones, muy bien. Nelly me dice es saber manejar emociones y comportamientos, muy bien. Dulce me dice el autocontrol es la capacidad de controlar tus pensamientos, emociones y acciones, especialmente en situaciones difíciles o desafiantes. Es cierto, ¿no? Principalmente en situaciones difíciles, ¿no? Que a veces no podemos controlar. Hay diferentes emociones, ¿no? Que de repente hay algunas que las podemos expresar, sí, no necesariamente todas las vamos a controlar, ¿no? Pero hay momentos en los cuales que sí, ¿no? Hay que controlar nuestras emociones con calma y claridad, me dice María. Es cierto. Muy bien, entonces, por eso que mayormente aprender a controlar nuestros impulsos, deseos, afectos, ¿no? En interacción con compañeros de semejantes, ¿no? Con nuestros semejantes o compañeros entre iguales, no entre pares. El niño aprende a controlar los impulsos agresivos, ¿no? A eso nos estamos refiriendo principalmente, ¿no? Por ejemplo, controlar los impulsos agresivos es parte del autocontrol, ¿no? O saber qué estrategias se pueden aplicar para poder controlar, no ello, ¿no? Identificar esos detalles. Porque eso crea conflictos, ¿no? Porque los niños agresivos mayormente suelen ser niños con menor nivel de aceptación por sus compañeros, ¿no? Y que puede traer como consecuencia ello que aumente el número de fracaso escolar, ¿no? Y bueno, el fracaso escolar incluso puede repercutir en una deserción escolar, que es dejar la escuela, ¿no? Dejar de venir a la escuela, ¿no? Eso también se puede relacionar con esto. También tenemos otros aspectos en la interacción estudiante o alumno-alumno o interacción entre pares, que son los refuerzos y comparación social, ¿no? Los refuerzos, bueno, ya más o menos hemos visto con la teoría qué cosas son los refuerzos, ¿no? Eh, Se recibe y se imparte por toda una serie de refuerzos en la imitación de conductas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Moduladores de la conducta infantil y adolescente. Proceso de interacción social, evalúa su conducta como las consecuencias de su conducta. ¿Qué quiere decir? No? Los refuerzos mayormente es, por ejemplo, reforzar situaciones que sean positivas, tal vez, ¿no? Para que se dé lo que es limitación de conductas positivas, ¿no? En todo el entorno educativo. Y de esa manera, bueno, se va a evidenciar buenos resultados en todo un salón de clases de repente, ¿no? En el caso que se imparte es refuerzos, ¿no? Ante imitación de conductas, pero conductas positivas. Ya, cuando hablamos de comparación social, esa palabra de repente nos puede dar alguna idea, tal vez positiva, tal vez negativa, ¿no? Pero aquí lo estamos orientando a la comparación con la conducta de los demás, ¿no? Bueno, en este caso, eso va a influir en la autoestima, sí puede influir en la autoestima, ¿no? Por ejemplo, si un estudiante tal vez realiza alguna acción o de repente participa por primera vez, ¿no? Y si yo lo considero en este caso o considero su participación, eso de ahí también es importante poder considerarlo, ¿no? Porque eso va a aumentar su autoestima para que pueda seguir en ese mismo camino de mejorar. Si se sobrevalora, se realizan acciones que traspasan las posibilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo considero, bueno, las acciones que está haciendo el estudiante, que son de manera positiva,
Eso va a hacer que este estudiante pueda ir mejorando, ¿no? Y no solamente se limite hasta cierto punto, sino que pueda mejorar siempre. Sin embargo, si yo no considero, de repente, por primera vez hice su trabajo, su participación, y no lo considero, lo paso por alto, entonces eso va a disminuir, ¿no? La actividad que está realizando el estudiante, ¿no? O la deficiencia personal. Entonces, hay que tener cuidado en esos detalles, de repente para poder incentivar o mejorar su autoestima. ¿Qué más? Otro aspecto que también es importante en la interacción alumno-alumno es el desarrollo moral, ¿no? Entonces, hablamos de lo moral, ¿no? ¿Qué cosa es lo moral para ustedes? ¿A qué se refiere con moral? ¿Cómo sabemos que una persona tiene moral? ¿A qué? Un ejemplo de moral de repente. ¿Qué será la moral? ¿Será importante o no en este caso que dicen? A ver, los leo. ¿A qué hace referencia a la moral? ¿Qué quiere decir? A ver, los leo. ¿A qué nos referimos con moral, no? Ejemplos de repente, ¿no? Ya, Nelly me dice los valores morales inculcados desde casa, ya muy bien. Claro, la parte moral puede ser los valores inculcados desde casa, muy bien. De ahí vienen también, en este caso, parte. Yo me dice la moral se refiere a que debemos actuar bajo principios, valores que nos educaron en nuestros hogares. Ya, bueno, es cierto también, ¿no? Partimos de ciertos principios y valores, ¿no? Como base, por así decirlo, ¿no? Para tenerlo. Ya, muy bien. Entonces, más o menos por ahí está la idea, ¿no? Muy bien, Jover, muy bien, Nelly, por aquí hay otra respuesta, muy bien, Rocío. Principios y valores que guían el comportamiento, muy bien. Dulce me dice, la moral se refiere a las creencias y principios que guían nuestro comportamiento y nos ayudan a determinar lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto también, ¿no? Y por aquí me dicen la conducta. Claro, también tiene que ver con la conducta, es cierto. Muy bien, entonces vamos a ver el desarrollo moral en la parte preconvencional, o sea, antes y postconvencional. Vamos a ver a qué se refiere con moral preconvencional, ¿no? Preconvencional se refiere a aceptar, por ejemplo, normas que nos imponen, ¿no? De manera unilateral. Unilateral se refiere a que una persona nos puede imponer, ¿no? En este caso están colocando a un adulto que impone una norma, ¿no? Por ejemplo, un profesor que imponga una norma en un salón de clase. Ejemplo común, ¿no? Es diferente a lo que es la moral postconvencional, porque la postconvencional se refiere a la interiorización de las normas, o sea, las normas se concientizan, se reflexionan, ¿no? Y se interiorizan para poder cumplirse, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, eso es distinto, ¿no? Ya, muy bien, por acá me dicen la conducta, ya. Entonces les pregunto, ¿cuál de las dos criterios de moral, ¿no? Es mejor en este caso, o al que debemos orientarnos en un salón de clase? ¿A cuál de los dos desarrollos moral? ¿El preconvencional o el postconvencional? A ver, ¿qué dice? ¿Cuál de los dos es el correcto? O el que quisiéramos lograr, ¿no? Que es más ideal lograr. ¿El preconvencional o el postconvencional? Ya, Patricia me dice el preconvencional, o sea, imponer lo que es las normas, por ejemplo. Ya, John me dice la postconvencional. Ya. Por aquí Rea también me dice la postconvencional. Ya. Claro, el detalle es que la postconvencional me dice interiorización de las normas. O sea, la interiorización es que yo estoy concientizando, reflexionando acerca de las normas y no han sido impuestas, ¿no? Se supone que yo las he planteado, no he llegado a un acuerdo para poder aceptarlas y de acuerdo a ello poder cumplirlas. Entonces, la interiorización me va a dar más resultados que se puedan cumplir esta norma, a diferencia de que una persona me imponga una norma que posiblemente no la cumpla, ¿no? Porque no la he propuesto. Ya, muy bien, Giovanna, muy bien, Dulce. Ya, entonces, post convencional, ¿no? Ya, muy bien, entonces,
También es importante que durante la interacción entre alumno y alumno se supere lo que es el egocentrismo, ¿no? El egocentrismo en realidad es una característica común en toda persona que todos lo hemos vivenciado, ¿no? Pero hay muchas personas que también que lo siguen teniendo, siguen presentando características de egocentrismo, ¿no? Se supone que en la etapa escolar es donde se debe superar ello, porque en la edad temprana, hasta los 3 años, bueno, es normal que un niño en este caso presente egocentrismo, ¿no? Que piense que todo gira a su alrededor, ¿no? Que él es el centro de todos, por así decirlo, ¿no? Por eso que requiere mucha atención o solicita atención, ¿no? Porque cree que es el centro de todos. Pero se supone que hay una superación, ¿no? En la etapa escolar se supone que eso es lo que se debe superar, porque si no, se van a evidenciar conflictos entre pares. Porque si soy egocéntrico, solamente pienso en mí, solamente mis ideas son importantes. No, entonces no va a haber un diálogo, ni mucho menos una interacción entre pares. El niño interpreta el mundo y todas sus relaciones en función de su propio yo. Ese es el egocentrismo, ¿no? Lo que se quiere superar, ¿no? Ponerse en el punto de vista de los demás. O sea, cuando una persona es egocéntrica, solamente piensa en sí mismo. O sea, no tiene empatía, no tiene tolerancia, ¿no? El detalle es que se ponga en el lugar, en el punto de vista de los demás, que respete también las opiniones de los demás. Si no lo hace es porque no hay una superación de este aspecto. Conseguir una adaptación más objetiva, porque el egocentrismo es algo subjetivo, porque no todo gira alrededor nuestro, ¿no? Entonces hay que ser o plantearnos una adaptación más objetiva. Sí, eso es lo que me menciona. Entonces, ¿hasta ahí alguna consulta, alguna duda? A ver, me comentan antes que me olvide preguntar. ¿Todo claro o hay alguna consulta, alguna duda? ¿Todo bien? A ver, me confirman por el chat. Los voy leyendo, ¿sí? ¿Te dicen todo bien o hay alguna consulta, alguna duda? Ya, muy bien, todo claro. Por aquí John también me dice todo claro y Nelly también. Ya. Muy bien, entonces vamos a continuar. ¿Cómo ayudar cuando son egocéntricos? Ya, Jessie me dice, a ver. Ah, ya Keila, está bien, no hay problema. Las normas y reglas dentro de un aula son negociables. Ya verá. Aquí, Jessie también es una pregunta, ¿verdad? A ver, me comenta, ¿sí? Bueno, la superación del egocentrismo más que nada es eh, a los 3 años es normal, ¿no? Pero se supone que ya cuando entran en la etapa inicial, más que nada inicial, ¿no? Porque ahí algunos entran a los 3 años, 4 años, 5 años, de repente pueden presentar todavía esa característica del egocentrismo, ¿no? Lo cual se debe ir superando porque a la hora de participar, por ejemplo, los estudiantes, bueno, se les tiene que comentar también, ¿no? Que es importante cada una de sus ideas, ¿no? Pero también es importante que podamos escuchar a los demás, ¿no? Entonces, comentándoles o hablándoles de repente con respecto a ello, ¿no? Porque sí es importante su opinión, ¿no? Pero también escuchar a los demás, ¿no? Porque hay algunos que solamente quieren participar ellos y ya no dan espacio a los demás y también es importante incluir a los demás, ¿no? Y ser empáticos, ¿no? Y bueno, tener en cuenta que hay opiniones distintas, ¿no? No todos van a opinar lo mismo, ¿no? Eso conforme se da la interacción se va a ir consolidando, por así decirlo, ¿no? Y en el caso de las normas y reglas dentro del aula son negociables, claro, las normas o reglas o acuerdos también, que acuerdos creo yo que es la palabra más eh, mejor utilizada, ¿no? Acuerdos, porque acuerdos es como dos personas o un grupo de personas que lo han reflexionado y han quedado conformes, ¿no? Por así decirlo. Entonces, con respecto a los acuerdos o las normas, sí son negociables, o sea, el detalle es que se puedan plantear al inicio de clase, ¿no? O sea, de hecho, en una clase yo no voy a plantear todos los acuerdos, ¿no? De repente la primera semana de clase que recién conozco a los estudiantes, ahí me puedo evocar, si en una clase nada más, hacer todas mis normas de convivencia, ¿no? Las que son todas las normas que yo considero, ¿no? Incluso que lo expongan o lo expliquen, ¿no? Y lo reflexionen en una clase. Pero no es que de ahí ya, bueno, hice esa clase y ya eso va a quedar para siempre. El detalle es que cada clase igual siempre se tiene que tomar al menos, ¿no? Cuatro acuerdos para esa clase que me van a ayudar a avanzar, ¿no? Y tratar de que ellos puedan llegar a acuerdos que sean completos, ¿no? Que puedan permitir trabajar en esa clase que se va a desarrollar. Entonces, 4 acuerdos, ¿no? Y que lo puedan redactar en positivo, ¿no?
los acuerdos lo puedan plantear ellos, ¿no? Y de acuerdo a ello se va colocando en un lugar visible durante toda la sesión y bueno, se hace el recordatorio nada más en el caso que algún estudiante tal vez no cumpla o incumpla, ¿no? Los acuerdos o no se acuerden de cumplirlos, ¿sí? ¿Qué tal, Jackie? ¿Cómo estás? Entonces, eso sería, ¿no? En este caso, ¿todo claro hasta ahí? A ver, me comentan por el chat, ¿sí? De las dos respuestas. ¿O hay alguna consulta, alguna duda? ¿Sí? Ya, muy bien. Muy bien, entonces también es importante la parte cognitiva, ¿no? Ya vimos que la parte cognitiva son los conocimientos, ¿no? También el conocimiento se desarrolla mejor cuando hay una interacción entre pares, ¿no? En la edad más temprana incluso es más importante, ¿no? La interacción social, ¿no? Que se va a dar. Estos acuerdos se construyen juntos o el profesor los puede proponer. En realidad lo ideal en este caso es que lo construyan juntos, en este caso, o sea, por ejemplo, ¿no? Al inicio, bueno, saludamos, luego ahí nada más al inicio apenas saludamos, al inicio antes de empezar la clase, se establecen los acuerdos, porque se supone que ahí va a empezar la interacción, ¿no? Entonces, apenas saludo, ahí en este caso mencionar a los estudiantes que es importante poder establecer algunos acuerdos, ¿no? Mencionar 4 acuerdos, ¿no? Y la mayoría, bueno, dice también, ¿no? Porque ellos son conscientes levantar la mano para participar, ¿no? Y bueno, ir colocándolo en un lugar visible. Solamente 4, porque en realidad van a haber más, sí, pero tampoco me voy a tomar toda la clase, ¿no? Pero sí es bueno que la primera semana de clases, si es el año escolar, se tome una clase entera de repente completa para desarrollar todas las normas, ¿no? Igual tenerlos en un lugar visible, pero por cada clase igual siempre al inicio se tiene que proponer al menos 4, ¿no? O sea, que ellos propongan más que nada. El docente tratar, o sea, si yo propongo, posiblemente no voy a lograr que ellos cumplan, porque ellos no lo han propuesto. Yo lo he propuesto, lo he impuesto prácticamente, ¿no? Entonces es importante que ellos lo propongan, porque al final yo les voy a preguntar, ¿están de acuerdo con esas normas? Porque ustedes mismos lo han propuesto. Entonces ellos van a decir que sí. Entonces ya cuando avancen y no cumplan, entonces les va a decir, ustedes mismos lo han propuesto, ¿no? Los acuerdos. Entonces se supone que es para que lo podamos cumplir, ¿no? O lo podemos evidenciar. Entonces, lo ideal es que ellos lo planteen, ¿sí? Y que sea de manera positiva, ¿no? Porque a veces algunos lo redactan, ¿no? Por ejemplo, dicen eh, no hacer desorden, por ejemplo, ¿no? Un estudiante puede decir no hacer desorden. Lo ideal es que siempre se redacte en positivo. Entonces, cuando un estudiante puede proponerte no hacer desorden, lo ideal es que tú le comentes, ¿no? O lo orientes y le digas, ¿cómo podrías colocar esa norma o ese acuerdo de manera positiva? No, de manera positiva. No, entonces evitar la palabra no siempre, ¿no? Al inicio. No, porque no es algo correcto utilizar el no al inicio de una norma. Entonces, que lo redacten de manera positiva, ¿no? De repente evitar, ¿no? Hacer desorden o respetar la participación de mi compañero, ¿no? Entonces, ahí ellos lo van a proponer o algún otro estudiante va a ayudar, ¿no? Pero al final se va a llegar a la idea. Ya, mantener también el orden y limpieza, preguntar de qué manera les gustaría hacerlo. Claro, está bien, ¿no? Entonces, es mejor que ellos lo propongan. Ya. Por ejemplo, ¿no? En el caso de algunos ejemplos, por ejemplo, si un estudiante te dice, porque te van a decir, ¿no? Por ejemplo, te dicen no hacer desorden, por ejemplo, ¿no? Como le estoy diciendo, evitar que sea en no, ¿no? O sea, si lo dicen no hay problema, no le voy a decir si está mal tampoco, ¿no? Porque ellos tienen que darse cuenta, o sea, solamente decirle, está bien en el acuerdo que me estás planteando, muy bien, pero ¿cómo podrías redactarlo de manera positiva? ¿Sí? De repente puede ser prestar atención o puede ser en este caso evitar conversar cuando se está explicando, ¿no? ¿No? Cuando se está explicando o algo así, ¿no? Entonces, pero sí tratemos de darnos cuenta de estos detalles, ¿no? Porque el no en nuestro cerebro como que es algo negativo, por así decirlo. Entonces, cuando yo leo no hacer desorden, entonces nuestro cerebro mayormente o lo asimila como algo
como algo en este caso negativo. Por eso es mejor que se pueda redactar en positivo, ¿no? Y sí se puede cualquier norma redactar en positivo. Ellos lo pueden plantear. Solamente sé reflexionar y decirle, ¿no? Yo no lo puedo corregir, ellos mismos tienen que darse cuenta, ¿no? ¿Cómo podrías plantearlo de manera positiva a ese mismo acuerdo? Entonces, a eso me refiero. ¿A partir de qué grado se hacen los acuerdos? O sea, en realidad en todos los grados se hacen los acuerdos, desde inicial en este caso, porque siempre igual vamos a interaccionar y más que nada para las participaciones, ¿no? Si no todos van a hablar a la misma vez, si no hay ningún acuerdo. Principalmente ellos plantean siempre, casi la mayoría de las veces plantean, por ejemplo, levantar la mano para participar, ¿no? Entonces, y ese es un acuerdo bastante importante, ¿no? Y con solo decir respetar, ¿no? Respetar a los profesores, a mis compañeros, respetar ya es una palabra que implica bastantes cosas, ¿no? Si dicen respetar, de hecho eso lo tengo que colocar sí o sí porque implica varios detalles, ¿no? La palabra respetar. Entonces ahí yo puedo relacionarlo con varios aspectos, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, para la parte cognitiva es importante también entre iguales porque también comparten, ¿no? Interaccionan también de manera social. Es importante la interacción social, ¿no? Las relaciones colectivas, o sea, los trabajos en grupo, en equipo, ¿no? Considerar que los niños pequeños obtienen mejores resultados con este aspecto. Sí, bueno, los niños pequeños tienden a agruparse o a interaccionar de manera social, de manera más rápida, ¿no? En su mayoría, ¿no? A menos que tengan ciertos problemas, puede ser también, ¿no? Pero en la mayoría sí, en cambio en la edad secundaria, por ejemplo, en la etapa secundaria, algunos no quieren hacer grupos, quieren hacer individual, no quieren trabajar en grupo, de manera colectiva, ¿no? En cambio, cuando son pequeños más sencillo, ¿no? ¿Cómo se pueden gestionar los conflictos sin influencia negativa de algunos miembros del grupo? Eso va a depender en este caso de la situación, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero lo primero siempre es, o sea, si ocurre un conflicto, es poder conversar, ¿no? Con las personas que están implicadas y escuchar, bueno, la versión de cada uno de los estudiantes. No solamente, o sea, si son tres que están involucrados, por así decirlo, en el conflicto, bueno, escucharlos a cada uno en este caso, ¿no? Qué es lo que están mencionando, qué es lo que ha pasado, ¿no? Primero escucharlos, ¿no? Y después, bueno, ya llegar a un acuerdo, por así decirlo, una negociación, ¿no? En el caso de que ellos se puedan dar cuenta, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pero siempre primero es conversar, ¿no? Con todo y escucharlos a todos, ¿no? Escuchar de los tres que están implicados su versión, ¿no? ¿Cómo podríamos orientar esos acuerdos con la motivación de los alumnos tienen? ¿Cómo podríamos orientar esos acuerdos? O sea, los acuerdos al inicio me mencionas, con la motivación de los alumnos. Ya, en realidad la motivación va siempre en este caso, ¿no? O sea, los acuerdos son al inicio, sí, pero los acuerdos, recuerden que es importante porque si no, vamos a presentar dificultades porque van a hablar todos a la misma vez. Si no se hacen reflexión de los acuerdos, por más que yo le planteo en la clase anterior y ellos ya saben que tienen que participar así, igual siempre se tienen que plantear al inicio los acuerdos porque los estudiantes se olvidan. Y hay perdón, en este caso, que todos están hablando a la misma vez y bueno, ahí no voy a poder entender, ¿no? Y si eso se hace costumbre, va a haber un desorden, ¿no? A la hora de participar, ¿no? Que se supone que es uno por uno, ¿no? A menos que haya una sola respuesta y yo les diga ya, bueno, todos den la misma respuesta, ¿no? Sí o no, nada más, ¿no? Que son preguntas básicas, ¿no? En algunos casos, ¿no? Se puede hacer. Pero en base a los acuerdos es siempre, ¿no? Ahora la motivación se supone que siempre, ¿no? Porque la motivación se supone que se hace con las actividades que ustedes realicen, ¿no? Depende de las actividades que ustedes realicen y sobre todo el tema que esté relacionado con su entorno real, ¿no? Porque si no hay una relación con sus conocimientos previos que tenga el estudiante o con su entorno significativo, posiblemente no haya motivación del estudiante porque se va a dar cuenta, ¿para qué me va a servir esto que estoy aprendiendo? ¿No? ¿Me va a servir para algo? Para aplicarlo en mi vida diaria. Entonces tienen que ustedes encontrar esa relación entre lo que están aprendiendo con su entorno real para que ellos lo vean significativo, ¿no? Y si lo ven significativo, bueno, sí va a ser motivador, ¿no? Entonces, eso más que nada. Se plantean acuerdos diferentes o iguales en cada clase. Va a depender de ellos, en este caso, qué plantean, ¿no? En este caso, los 4 acuerdos que planteen eso, y si ya durante la clase se presentan algunos conflictos, bueno, ahí ya plantear ellos mismos que puedan reflexionar o que planteen qué cosa no se está respetando, no se está haciendo. Pero mayormente los acuerdos que los plantean ellos
Mayormente en su mayoría sí ayudan, ¿no? El detalle es que ellos pueden llegar a acuerdos que se relacionen con la clase que se va a hacer, ¿no? Y que se pueda trabajar, ¿no? Por eso preguntarles, ¿no? ¿Qué acuerdos nos pueden ayudar a poder tener una mejor interacción en clase, ¿no? Y a poder entendernos, ¿no? De manera, ordenada, ¿no? Por así decirlo. Entonces ellas mismas van a plantear, siempre van a plantear casi similar, ¿no? No necesariamente igual van a plantear, pero va a depender de ellos qué planteen en este caso, ¿no? ¿Qué plantean? Algunos van a coincidir de repente, algunos acuerdos, algunos no. Pero no hay problema en este caso que sean iguales o diferentes en este caso. Ya, muy bien. Entonces, en las aplicaciones para la enseñanza, ¿no? Como tenemos la aplicación de la enseñanza entre lo que es interacción alumno-alumno, ¿no? Por ejemplo, tenemos tres tipos de relaciones sociales en el aula, ¿no? Que se evidencian en algunos casos no. Tenemos la cooperativa, la competitiva y la individualista, ¿no? Entonces, en esta presentación que estamos viendo aquí. Ahora les pregunto, ¿cuál es lo que se relaciona con nuestra interacción alumno-alumno? ¿La cooperativa, competitiva o individualista? En una interacción entre estudiantes, ¿cuál de ellas se relaciona? ¿Cooperativa, competitiva o individualista, creen ustedes? A ver qué dice. Ya cooperativa, muy bien, en este caso John. Jobert también me dice cooperativa, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuál de estas se relaciona con la interacción alumno-alumno? ¿Nos ayuda en una mejor interacción, mejores resultados en este caso? Ya, muy bien Patricia, muy bien Herrera, por ahí muy bien Mari, muy bien Edith. Ya, muy bien, la cooperativa, es cierto, ¿no? La cooperativa es la que nos da mejores resultados, ¿no? En la etapa escolar principalmente, ¿no? Porque en la cooperativa hay una guía también del docente, hay una organización previa del docente, pero la parte cooperativa es una actividad grupal, ¿no? En la que los logros no solamente se centran de manera personal, o sea, yo tengo mis logros, sí, sino que se trabaja, tiene un objetivo común, ¿no? Por así decirlo. No solamente es un trabajo en grupo, sino hay un objetivo en común entre los mismos compañeros que integran. Ya, muy bien, cooperativa, muy bien, Jackie. Cooperativa. Muy bien, entonces vamos a ver las demás también por si acaso. Organización competitiva. Competitiva, como su mismo nombre dice, mayormente es motivación personal, que no está mala, no digo que esté mal, pero para lo que estamos viendo, interacción alumno-alumno, más se orienta a la cooperativa. En competitiva es una motivación personal. El alumno se preocupa por sus objetivos propios, individuales, cada uno lo puede tener, no está mal, ¿no? Pero no se relaciona con la parte cooperativa o la parte social, ¿no? Y la parte organización grupal individualista es que muchas veces formamos grupos, sí, pero no esos grupos no quiere decir que estén trabajando de manera cooperativa, porque hay a veces que cada uno avanza por su lado. Y eso ya, bueno, es una organización grupal individualista, porque cada uno realiza o tiene sus motivos personales, pero no hay una función como trabajo grupal, por así decirlo. Entonces es grupal individualista, ¿no? Al final. Vamos a ver la cooperativa, que es la que nos estamos orientando. Se produce en situaciones de interacción, que es la que estamos relacionando, ¿no? Está orientado a una meta de los demás, de todo el grupo. Supera los aprendizajes competitivos, individualistas, porque busca motivaciones personales nada más. Y bueno, en este caso hacemos relevancia a los grupos heterogéneos, ¿no? Dice que los grupos heterogéneos son más eficaces que los homogéneos. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué creen ustedes que los grupos heterogéneos son más eficaces que los homogéneos? ¿Qué dicen ustedes? A ver, los leo. ¿Por qué creen que los grupos heterogéneos son más eficaces que los homogéneos? ¿Cómo es un grupo heterogéneo? A ver, ¿qué es la palabra heterogéneo? ¿A qué hace referencia? ¿Qué dicen? ¿A qué hace referencia heterogéneo? ¿Es iguales o no? ¿Qué dicen? ¿Heterogéneos son iguales o no? ¿O tienen características distintas? Ya, muy bien, Jessie. Me dice diferentes. Muy bien. Por aquí Marquita me dice, no son iguales en este caso. Claro, no son iguales. Son diferentes, ¿no? Rosita también me dice que son diferentes. Muy bien. Y John también me dice que son distintas. Ya. Los heterogéneos son distintos. Ahora les coloco un ejemplo solamente para ver por qué los grupos heterogéneos son más eficaces que los homogéneos, ¿no?
Vamos a imaginar en un salón de clase que solamente nosotros colocamos equipos de todos los estudiantes que de repente tienen habilidades de liderazgo, ¿no? Por así decirlo. Siempre es bueno, conforme pasa el tiempo, conocer a los estudiantes, identificar cuáles son los estudiantes que tienen esa habilidad de liderazgo, por así decirlo, ¿no? Porque se supone que si tienen habilidad de liderazgo, van a orientar a sus compañeros. No es que van a hacer todo el trabajo, ¿no? Eso no quiere decir que van a realizar todo el trabajo y los demás no van a hacer nada. No, es un grupo variado, muy bien, Mari. Entonces, si yo de repente, mayormente ellos van a querer juntarse a hacer, ¿no? Yo selecciono a mi equipo, ¿no? Porque ellos son los que trabajan, no avanzan, ¿no? Van a querer trabajar juntos, los que son responsables, de repente todos. Entonces, el detalle es que sí, bueno, van a trabajar bien, sí, pero el detalle es que los demás, ¿cómo van a trabajar? Se supone que cada grupo necesita un líder para que los pueda orientar. Y si yo trabajo con grupos iguales, voy a tener resultados, pero no de todo el salón. Solamente obtendré resultados solamente de ellos. Sin embargo, si yo de repente hubiera distribuido esos líderes de manera separada y ya ellos que escojan sus integrantes, puede ser, ¿no? O si no, por sorteo, pero igual separar a los líderes, ¿no? De cada equipo y de acuerdo a ello ir distribuyendo a cada estudiante en cada uno de los integrantes, en este caso, ¿no? En este caso de los grupos. Sí, entonces, por eso dice grupos heterogéneos, ¿no? Que sean diferentes, que tengan habilidades distintas, ¿no? Para que podamos obtener mejor resultado y se pueda involucrar todo el salón de clases, no solamente una parte, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Cuáles son los efectos del aprendizaje cooperativo? Bueno, mejor el rendimiento escolar. Hay una motivación intrínseca porque mayormente pertenezco a un grupo, ¿no? Por así decirlo. Motivación interna, ¿no? Atracción interpersonal se refiere a los compañeros, hay una relación, una cercanía con los compañeros del grupo y mejora mi autoestima también como estudiante, va a mejorar su autoestima. También hay mejor, porque hay una inclusión, ¿no? Un trabajo en equipo o de manera cooperativa. Muy bien, esto es lo mismo, ¿no? Rendimiento, aprende las estrategias. Por ejemplo, en el rendimiento escolar podemos aprender la estrategia de mi otro compañero. De repente yo no sé hacer esto, pero mi compañero lo sabe y ya de manera grupal aprendo de otros, ¿no? A solucionar problemas. La motivación intrínseca, ya los mencioné, motivación misma, propia mía en este caso. También hay una fuerte cooperación entre compañeros, apoyo interpersonal entre ellos, mejora la autoestima, ¿no? Porque perteneces a un grupo, ¿no? Te sientes identificado con un grupo, ¿no? Con ciertas características. Muy bien, ¿hasta ahí alguna consulta, alguna duda o todo está claro? A ver, me confirman por el chat, sí, los voy leyendo. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna consulta, alguna duda? A ver, los leo. Ya, todo claro, me dice Jackie. A ver los demás qué dicen. ¿Todo bien? ¿O hay alguna consulta, alguna duda? Ya, muy bien por aquí. A ver, aquí hay una pregunta, creo. Ya, muy bien Nelly, muy bien John, muy bien Herrera, Roxana, muy bien Carolina. Ya, ¿cómo proceder en el caso que haya algunos alumnos que no quieren trabajar con otros alumnos? Sí, bueno, puede ocurrir en este caso, ¿no? O también ocurre en este caso, como les digo, ¿no? Por ejemplo, en la etapa secundaria ocurre, ¿no? Bastante, ¿no? Que hay algunos estudiantes que no quieren trabajar. Sería conversar con el estudiante primero, ¿no? Preguntarle por qué de repente no quiere hacer el trabajo grupal, porque muchas veces, tal vez porque piensa que los demás no van a avanzar, van a avanzar el trabajo, a veces algunos es por eso, ¿no? Que quieren hacerlo solos porque dicen, no, pero es que ellos no, me ha tocado con un grupo que no avanzan, ¿no? No trabajan, ¿no? Y ellos quieren trabajar solamente con las personas que sí avanzan, ¿no? Entonces, comentarles, ¿no? Que al final, bueno, sí es un trabajo grupal, sí, pero cada uno igual, se supone que hay un líder que cumple la función de orientar a sus compañeros, pero igual en este caso cada uno tiene que trabajar, se supone, no es que tú vas a hacer todo solo, ¿no? Por así decirlo, sino que también tu compañero tiene que aportar, ¿no? Y en el caso que no quiera aportar, bueno, se tiene que conversar con él porque no está queriendo aportar, ¿no? Con el trabajo grupal. Primero sería conversar, ¿no? Porque muchas veces tienen la idea de que ellos van a ser solos y que los demás no van a avanzar, ¿no? Y siempre orientar también o hacer seguimiento al mismo grupo, quienes están avanzando, quienes no. Para eso también ustedes tienen su ficha de, como hemos visto, los instrumentos de evaluación,
hay una ficha de coevaluación, ¿no? En la cual yo voy a evaluar a mi compañero. Y en esa evaluación se supone que si la mayoría coinciden que no está avanzando tal compañero, ahí se va a evidenciar la justificación, la razón, ¿no? Y de acuerdo a eso, el docente ya, bueno, tomará también, conversará con el estudiante por qué no ha trabajado, ¿no? Y buscará la solución en relación a ello, ¿no? Si es que se conversa y no se llega a una solución, bueno, y ahí recurrir a poder citar a los padres, ¿no? Porque debe haber una situación para que el estudiante no quiera trabajar. Ya, entonces ese detalle más que nada, ¿no? Primero conversar, ver qué se puede hacer, conversar, y si de esa manera se trabaja, si ya no se llega a ningún acuerdo, ya en este caso, igual siempre tener las fichas en los instrumentos, ¿no? De observación, para que ahí se evidencie quiénes están trabajando y quiénes no. Eh, no se entienden, no se toleran desde la primaria, me respondieron, y ninguna no quiso realizar de este modo las actividades. Ya, a ver, ¿me estás planteando un caso Fernando? No se toleran desde la primaria, me responden, y ninguna no quiso realizar de este modo las actividades. Ah, ya. Claro, pero ahí sería ver cuál ha sido la situación de origen, porque en realidad, bueno, si ha habido un conflicto antes, porque muchas veces hay estudiantes que llevan conflictos o tienen conflictos con sus compañeros desde primaria, ¿no? Y hasta secundaria siguen llevando mal, ¿no? O de repente no les cae un estudiante por algún motivo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ahí se tendría que ver con los padres qué es lo que ha pasado, o cuál ha sido la situación, ¿no? Indagar o ver cuál ha sido la situación o desde dónde ha partido, ¿no? Y si es una situación anterior que de repente influye, y ahí se tiene que trabajar con los padres, porque si no es una situación actual, necesariamente sí se tiene que trabajar con los padres, porque ahí debe haber algún conflicto, ¿no? Alguna situación que ha pasado para que no se lleven bien, ¿no? Desde primaria hasta más adelante, ¿no? Porque también pasa, ¿no? A veces hay conflicto, pero ahí no podríamos saber hasta saber cuál es la situación, ¿no? Que ha ocurrido para que los estudiantes no se lleven bien, ¿no? O no quieran trabajar, porque sí hay casos que estudiantes no se llevan bien, pero no es el mismo origen. O sea, no podríamos dar una respuesta, no es este origen, ¿no? Por ejemplo, tenía un caso de un estudiante en la cual la mayoría de sus compañeras, bueno, no se llevaban bien con ella, ¿no? Bueno, ella era una estudiante aplicada, ¿no? Pero el detalle es que sus compañeras, bueno, creo que por sus padres más que nada, no eran, no tanto por la estudiante, sino que a veces los padres tampoco, tal vez no actúan de manera correcta, ¿no? Y piensan que de repente solamente, como ellos son adolescentes más que nada, ¿no? Y ellos lo toman de manera personal, entonces piensan que si pasa algo, tal vez, o de repente un compañero le habló mal a su hija, o tal vez, ¿no? Y ya de esa manera ya están quejando de frente a dirección, ¿no? O tal vez no buscan una solución más cercana, ¿no? Tal vez conversar, ¿no? Llegar a esa, y después recién de repente ir a dirección. Una dirección, bueno, sí, ya cuando es un caso extremo, ¿no? Pero de repente se puede solucionar en aula. Y a veces eso también influye en que los estudiantes tal vez no se lleven bien, ¿no? Con la otra estudiante. Entonces, por eso que son diversos casos en los cuales no van a ser los mismos, ¿no? Se debía trabajar en ese caso con la tolerancia MIS, y en ese caso de primaria también pasa lo mismo. Claro, es cierto, ¿no? Ahí ver en este caso, ¿no? Porque si no se soluciona en la etapa primaria, en secundaria va a seguir lo mismo y peor, ¿no? Va a ser más difícil poder solucionarlo, ¿no? Son situaciones ya que se deberían haber manejado en ese momento, pero si no se han manejado, igual posiblemente se puedan retomar, ¿no? Y manejar en el momento que están. Ya, muy bien. Entonces, vamos con lo que es organización, que es la cooperación y el manejo de salón de clases, ¿no? Que es importante. La cooperación, bueno, es la armonía, ¿no? Entre lo que es el apoyo entre los estudiantes, que ya hemos visto, ¿no? En la cual apoyamos los estudiantes, ¿no? En la clase. La cooperación es importante de los alumnos y en las actividades de las clases, ¿no? Como sus participaciones, por ejemplo, ¿no? El manejo eficaz de la mala conducta también, ¿no? Bueno, esto se puede reducir cuando planeamos nuestras actividades, ¿no? En algunos casos, porque sabemos que hay situaciones de mala conducta que ya viene de familia. Y bueno, ahí sí se tiene que trabajar con los padres. Pero hay malas conductas que sí lo podemos manejar planificando actividades, porque si nosotros no sabemos qué hacer, eso va a generar desorden, ¿no? Tener materiales listos y ser claros, ¿no? En las ideas, ¿no? Participación apropiada de los alumnos, por ejemplo, ¿no? Comentarios que se hacen en voz alta, en una lectura rápida, ¿no? Eso es, el alumno está cooperando con el desarrollo de clases, ¿no? Con sus comentarios, con sus ideas, ¿sí? Muy bien, entonces este video ahorita lo vamos a ver.
¿sí? Vamos a avanzar y luego si nos da el tiempo ahí quedamos pendiente con este video, ¿sí? Lo regresamos, si es que nos quedan unos minutos ahí para poder visualizarlo. Si no, igual tienen el enlace aquí para que lo puedan visualizar, ¿sí? Acerca de lo que es el aprendizaje, que ya lo hemos visto, pero igual en todas las clases vemos relacionado todo aprendizaje, si se dan cuenta, ¿no? Porque es psicología educativa y es orientado al aprendizaje, ¿no? Todo, mayormente las actividades o las estrategias que se les está brindando, está relacionado con la parte educativa. Ya, ahora, en este caso, el manejo de salón de clase, ¿no? Usted está en una entrevista para obtener un empleo en un colegio grande, que se distingue por ser innovador. El director lo observa por un momento y luego le pregunta lo siguiente. ¿Qué es manejo de aula? ¿Qué respondería? ¿Qué responderíamos? ¿Qué es manejo de aula? Ya, Jessie me dice aquí, mientras me va respondiendo esta pregunta. Con los estudiantes que acaban actividades primeros, ¿qué roles se podría dar? Bueno, depende, ¿no? Si son estudiantes, no, o sea que sí terminan primero y están esperando a sus compañeros, porque hay estudiantes que sí esperan, ¿no? También mencionarles ellos, ¿no? Al inicio mencionarles o darles un tiempo. Por ejemplo, si se va a dar una actividad de 10 minutos, que es depende de la actividad, ¿no? Porque están dando, ¿no? Cada 10 minutos se pueden dar otras actividades, ¿no? Por ejemplo, la actividad 1, 10 minutos, ya, vamos a darles 10 minutos. Y un estudiante terminó antes, ¿no? En 5 minutos, porque puede pasar, mencionarles, ¿no? Dentro de 10 minutos recién o socializamos la actividad, ¿no? Si alguno termina antes, ¿no? Mencionarles antes, ¿no? Alguno termina antes, tenemos que esperar, porque no todos terminamos a la misma vez, eso lo sabemos, no todos terminamos a la misma vez, hay algunos, tu compañero puede terminar antes, tú puedes terminar después, ¿no? Entonces, igual tenemos que esperar para socializar la actividad, cumplimos ese tiempo, ¿no? Si un estudiante terminó primero, normal, ¿no? Decirle, todavía no se ha vencido el tiempo, ¿no? Tenemos que esperar de repente para socializar, o en el caso que ustedes manejen que van revisando, pueden avanzar en revisar, ya depende de cómo hayan planteado la actividad, por así decirlo, ¿no? Pero siempre es bueno socializarlo en conjunto, ¿no? Pero cuando se culmina el tiempo quedado, ¿no? Porque si yo di 10 minutos y al final solamente voy a considerar 5, algunos van a decir, pero no se ha dado 10 minutos, entonces tengo que medir el tiempo que estoy dando, ¿no? Y ese tiempo respetarlo y a los demás mencionarles que tenemos que respetar el tiempo, ¿no? Para los demás, porque todos terminamos a la misma vez. Eso también hay que tener en cuenta. No, no todos van a terminar igualitos. Para mí es la capacidad de crear un ambiente de aprendizaje dinámico, seguro, estimulante, donde cada estudiante se sienta respetado, valorado, motivado a participar activamente. Se trata de una gestión proactiva y flexible que se adapta a las necesidades individuales y el ritmo de aprendizaje de cada alumno. Ya, muy bien. Y Jover me dice, el manejo de aula está referido al desenvolvimiento del profesor, tanto en la parte académica de conocimientos y también en la conducta de los alumnos. Ya, muy bien. Jackie me dice, tener el liderazgo para manejar, perdón, un aula en caso del manejo con los estudiantes. Ya, muy bien. El respeto a los alumnos. Muy bien, claro, el manejo del aula implica respeto, todo eso, varios aspectos, ¿no? Vamos a ver algunas estrategias que nos pueden ayudar a tener un buen manejo de aula, básicos, por así decirlo, pero que debemos conocerlo, ¿no? En la teoría para poder ponerlo en práctica, de hecho, ¿no? Porque esto más que nada es ponerlo en práctica. Mari me dice saber mantener organizados y atentos a los alumnos. Muy bien. Por ejemplo, en las investigaciones relacionadas con rendimiento académico de los estudiantes, el manejo del salón de clases destaca como una variable importante, ¿no? Consideren que este manejo del salón de clases es bastante importante, ¿no? En un entorno educativo para poder lograr mis objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es mantener, como ustedes me han dicho, un ambiente proactivo, productivo. Productivo es que aprovechamos el tiempo, ¿no? No desperdiciamos el tiempo en actividades que de repente se podrían haber evitado, ¿no? Y el aprendizaje de manera positiva. ¿Cuál es la dificultad que nos puede traer no conocer qué es el manejo de salón de clase o no ponerlo en práctica, o peor aún, ¿no? Nos puede afectar a nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, estrés, cansancio excesivo, porque tengo que hacer, todos los días me tengo que esforzar por llamar la atención, gritar, en este caso, ¿no? ¿No? Y eso me crea dificultad, ¿no? Me crea agotamiento, me canso más, ¿no? Me da agotamiento del docente. Todo eso se puede evitar con ciertas cosas, ¿no? Como lo que es, vamos a ver ahorita, acceso al aprendizaje, más tiempo para aprender, que es lo que se requiere, y manejo del autocontrol, es lo que vamos a ver ahorita. Ya, ¿qué es lo que hace tan importante el manejo del salón de clase, ¿no? Como ustedes me han dicho varias características, que es la organización, todos, ¿no?
Las clases son ambientes muy especiales, ¿no? Los salones son multidimensionales, cumplen diferentes funciones, tenemos varios ámbitos. Y bueno, los acontecimientos pueden ocurrir a la misma vez, ¿no? Puede ocurrir a la misma vez diferentes situaciones, ¿no? A la misma vez tenemos que estar al tanto de todas. Eventos son impredecibles, no los podemos prevenir, hay cosas que van a suceder. La historia de las primeras semanas es importante, ¿no? Que las primeras semanas ustedes planteen, como lo mencionamos en un inicio, sus normas. O sea, no nosotros, sino que lleguemos a un acuerdo con los estudiantes, ¿no? Para plantear las normas o los acuerdos que se supone que lo estamos planteando porque lo vamos a cumplir, ¿no? Entonces, eso, las primeras semanas del año escolar repercute durante todo el año, ¿no? Por eso vamos a ver cuáles son el acceso al aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Primero. Estructuras de la participación de los estudiantes, ¿no? Bueno, los estudiantes o los estudiantes ya vienen de un entorno un entorno de hogar, de hermanos, padres y otros adultos en los cuales también interaccionan, ¿no? Ya en el salón de clase también se va a ver eso. Vamos a ver un caso y de acuerdo a ello vamos a identificar qué está pasando en esta situación y aquí vamos a recordar una información que ya la hemos visto anteriormente el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver si se dan cuenta cuál es la situación que está planteando esta profesora, ¿no? O está poniendo en práctica, que también deberíamos hacerlo, ¿no? Para poder lograr participaciones, ¿no? De los estudiantes. Dice, la maestra Nicora planeó que uno de sus alumnos, una niña llamada Juana, describiera una visita reciente al hospital. Juana estuvo de acuerdo, pero cuando llegó el momento y la maestra le solicitó pasar frente al grupo y compartir su experiencia, la niña bajó la mirada y se negó moviendo la cabeza. En lugar de confrontarlo o regañarlo, la profesora tan solo dijo, de acuerdo, si nos sentamos en un círculo, Juana podrá contarnos lo que sucedió. Cuando los alumnos estuvieron sentados en círculo, la maestra dijo, muy bien, Juana. Después de que la maestra Nicora llamó a tu mamá, ¿a dónde te llevó? Conforme la niña empezó a contar su experiencia, la profesora ofreció andamiaje para su participación al formularle preguntas, dice. Recordarles detalles que conocía gracias a conversaciones previas con Juana y esperaba con paciencia las respuestas de la niña. En vez de percibir a la niña como carente de habilidad, la maestra consideró que la situación no era un obstáculo, ¿sí? No era un obstáculo para una expresión competente. Ya, muy bien. Entonces, aquí, ¿qué cosa está aplicando la maestra en esa situación? A ver, ¿alguien se dio cuenta? ¿Qué está aplicando la maestra en esta situación? ¿Qué caso, qué palabra, qué hecho en este caso que lo hemos visto recientemente está aplicando la maestra en esta situación? A ver qué dicen, los voy leyendo. Vamos respondiendo por el chat. Ya, muy bien, las respuestas rápidas, muy bien, Marquita, por ahí John, Jover, muy bien, por aquí Herrera, ya, muy bien, haciendo cuenta rápido, ya, ahí nos ahorramos tiempo, el andamiaje en este caso, ¿no? Y el andamiaje lo está haciendo mediante preguntas, o sea, uno, por ejemplo, tú haces una pregunta a un estudiante y no te llega a responder, ¿no? En la primera, por así decirlo, entonces tú tienes que hacer repreguntas, ¿no? Formularle repreguntas para que te pueda responder algo de la respuesta. En este caso, el detalle es que siempre obtengamos alguna respuesta, ¿no? Haciendo repreguntas, de repente más sencillas, para que me pueda dar la respuesta, ¿no? Algo como plantearle más preguntas o más opciones, más pistas para que pueda responder y llegar a la respuesta que se quiere, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ese es el andamiaje, ¿no? Muy bien, Patricia. Ya, entonces el andamiaje lo hacemos también y lo podemos hacer en las participaciones también, cuando preguntamos algo y hacemos repreguntas, estamos haciendo también andamiaje porque queremos que llegue una respuesta, ¿no? Entonces es una guía, es una orientación del docente que realiza. Muy bien, entonces más tiempo para aprender es el tiempo asignado que tenemos, ¿no? Ampliar el número de minutos disponibles para aprender, porque muchas veces perdemos tiempo cuando no tenemos manejo de salón de clase en actividades que de repente se podrían haber evitado. El tiempo efectivo, ¿no? En este caso, el tiempo dedicado a las tareas, ¿no? Las dificultades, bueno, en este caso es materiales demasiado difíciles. Esto puede demandar demasiado tiempo si yo quiero hacerlo demasiado difícil. Estrategias inadecuadas, porque no todas funcionan para un salón. Entonces tengo que yo reflexionar sobre mi práctica pedagógica siempre, ¿no? Y de acuerdo a ello plantear nuevas estrategias conforme lo requiera, las que me obtengan mejores resultados, ¿no? Por así decirlo. ¿Sí? Muy bien, manejo del autocontrol. Bueno, estudiantes capaces de controlarse a sí mismo, como hemos visto, el autocontrol es importante para su interacción con sus pares, ¿no? La autorregulación o el autocontrol.
para poder tener una relación mejor con sus pares. Estudiantes demuestran responsabilidad, cuando hay autocontrol, asumen su responsabilidad, toman decisiones y enfrentan sus consecuencias si es que los hubiera, ¿no? Y también administran su tiempo, ¿no? Porque, bueno, siempre en clases es bueno que puedan administrar su tiempo, pero hay una orientación o guía del docente, ¿no? En la cual va controlando el tiempo, ¿no? Para que de esta manera puedan culminar con las actividades. Y bueno, la creación de un ambiente positivo, de aprendizaje positivo es importante, ¿no? Y por ahí, ello hay reglas, procedimientos necesarios, y bueno, hay ciertas pautas, reglas rutinarias que son comunes, esas sí son rutinas, o que se repiten, pero también vamos a ver la planeación de espacios de aprendizaje, ¿no? Esos sí son modificables, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo que vamos a ver aquí son las reglas, procedimientos. Las reglas, hay reglas que son fijas, o sea, que sí o sí en todo salón de clases se deberían plantear porque siempre se van a utilizar, ¿no? Antes de continuar, en este caso, me van a ayudar. ¿Cuáles son las reglas? Ustedes me mencionan una regla nada más. Como somos varios, no hay problema, ¿sí? ¿Cuál es una regla o un acuerdo ustedes que plantearían en un salón de clase que sí o sí es fundamental para su clase, ¿no? Que no debería faltar, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo que ustedes consideran que no debería faltar en su salón de clases para que tengan un buen desarrollo, un ambiente positivo de aprendizaje? Ya, muy bien. John me dice respeto, muy bien. Claro, respeto, bueno, abarca varias cosas, es cierto, ¿no? El respeto abarca varios aspectos, ¿no? Respeto a mis compañeros, respeto a las opiniones, respeto a los docentes, respeto las participaciones. No sé, nos puede dar varias respuestas en este caso, ¿no? El respeto. Ya, muy bien. Bueno, sin reglas y procedimientos eficaces se desperdicia mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, esta situación que puede ocurrir en el nivel primaria, pero no solamente en primaria, también ocurre en secundaria, ¿no? Pero son casos, ¿no? Por ejemplo, un niño puede decir, mi lápiz se rompió, ahora, ¿cómo hago el ejercicio? A veces dicen, ¿no? No solamente en primaria, en secundaria también se escucha, ¿no? O sea, se supone que ellos son responsables de sus cosas personales, ¿no? Entonces, prácticamente te lo mencionan como si fuera de repente, ¿cómo van a hacer? O sea, ahora ya no hago ejercicio porque no tengo mi lápiz, ¿no? Y otra persona te puede decir, ya terminé mi cuento, ¿qué hago ahora? Lo que me dijeron, ¿no? Ustedes, que algunos terminan antes, ¿no? Entonces, por eso que antes de que pase esto, tengo que plantear claro, ¿no? Las pautas, mencionarles que hay un tiempo y hay que respetar, que no todos van a terminar a la misma vez, no todos aprendemos, no todos avanzamos rápido, ¿no? Todos somos diferentes, ¿no? Y otra puede decir, Carlos me pegó, ¿no? Entonces, esas situaciones, ¿no? Evitar de repente que se pongan de pie en algunas situaciones que de repente están haciendo una actividad, porque mayormente esto pasa a veces, ¿no? Cuando se ponen de pie, ¿no? Entonces, que traigan sus útiles, ¿no? Sus materiales que van a usar. Ya, muy bien, Jessy, levantar la mano, muy bien, Patricia, disciplina, y ahora me dice respetar y prestar atención en clase. Muy bien, entonces, en el nivel secundario, bueno, sabemos que los estudiantes tienden más a desafiar a la autoridad, ¿no? Entonces analizan más a la autoridad, todo eso, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos o rutinas? ¿No? En este caso, las rutinas son algo común que siempre se evidencia, por eso que aquí hay una lista, ¿no? Por eso deben dialogarlo con sus estudiantes y ver cómo se va a trabajar, ¿no? Por ejemplo, tomar asistencia. Al inicio se toma asistencia de repente, ¿no? Cuando ya conozco a los estudiantes, yo de manera automática tomo la asistencia. Con las participaciones, todo ello ya se va tomando y ahí ahorro tiempo, ¿no? Cómo deben entrar y salir del salón de clases también eso debe quedar claro, ¿no? Si van a pedir permiso, ¿no? Porque hay algunos profesores que dicen, bueno, cuando quieren salir, bueno, salen, nada más no avisan, salen en silencio o entran en silencio, ¿no? Ya depende cómo se pongan de acuerdo con los estudiantes, ¿no? Pero el detalle es que lleguen a un acuerdo, porque si no, ellos van a hacerlo, no van a respetar y de repente, si yo no les planteé al inicio cómo van a entrar, salir, bueno, no van a hacer de acuerdo a lo que ellos creen, ¿no? Cómo va a ser el recojo de las tareas, ¿no? Las fechas, ¿no? Cómo establecer una señal o poner atención, ¿no? ¿Cómo haces para que tus estudiantes presten atención, ¿no? Levantar la voz, bajar la voz, ¿no? Hay varios métodos, ¿no? Ya de manera creativa lo pueden ir incluyendo, ¿no? ¿Cómo van a participar? Eso, por ejemplo, es fijo, ¿no? Porque todos los días, toda clase hay participación. Eso también es algo que se va a dar siempre, ¿no? No creo que haya una clase sin participación. O sea, ¿cómo vamos a participar? A ver, ellos mismos van a plantear, ¿no? Levantar la mano, ¿no? Pero el detalle es que lo cumplan, que lo puedan cumplir. Muy bien, entonces se establecen por escritas en un lugar visible, ¿no? Como les menciono, las reglas o los acuerdos, que es el nombre más ideal, ¿no? Pero al final cumplen lo mismo. Si establecemos entre los entre los estudiantes y el docente o quedan un acuerdo, hay que colocarlo en un lugar visible, ¿no? Porque tienen que estar ahí visibles para que lo puedan ver y tienen que especificar lo que se debe hacer en la vida escolar y lo que deben evitar.
Muy bien, reglas son congruentes con la escuela, también hay que ser congruentes, porque yo puedo querer algo, pero de repente en la escuela sí lo permite, entonces no va a ser muy factible o muy congruente que se cumpla, porque en la escuela lo permite. Entonces hay que ser congruentes, ¿no? Con lo que está en mis reglas de aula con la regla de la escuela. Por ejemplo, las investigaciones sobre grupos de aprendizaje pequeños revelan que los estudiantes se benefician cuando explican su trabajo a algunos compañeros, ¿no? Bueno, eso es en este caso relacionado a, por ejemplo, las normas también se pueden explicar en un inicio, se pueden reflexionar en una clase, ¿no? Se pueden reflexionar para que ellos lo plantean o lo expongan, ¿no? Y después ya colocarlo en algún lugar visible, hacer un recopilado de las normas de todos los grupos, tal vez, ¿no? Y ya por cada clase también mencionarlo o recordarlas en todo caso, ¿no? Si ya las tengo colocadas en un lugar, solo recordarlas, nada más eso, ¿no? Pero que esté en un lugar visible. Solo se puede colocar y recordarlas nada más, ¿no? Entonces tengo toda mi lista de normas. Es recomendable que esos acuerdos lo tengan en sus cuadernos. Claro, o sea, al inicio, en una clase, en la primera clase que ustedes tienen, que es la bienvenida, ¿no? Siempre la primera semana se hace la primera clase, ahí tienen que tenerlo en su cuaderno, pues en este caso, ¿no? Si lo han trabajado como grupo, lo tienen que tener en su cuaderno. En la primera clase lo van a tener. Pero lo que sí no debe faltar es que en el salón de clases esté en un lugar visible, ¿no? Y si de repente yo no quiero anotar las normas, esté en un lugar visible y solamente cada clase al inicio hago recordatorio de las normas, ¿no? Algunas de ellas que están anotadas, ¿no? Porque ya están colocadas, ¿no? En un lugar visible. Entonces se puede hacer recordatorio. Sí, solo en la primera clase lo pueden tener ahí en su cuaderno. Jessie me dice, ¿qué se puede hacer con los niños que se paran, molestan a su compañero? Bueno, va a depender en este caso, de repente asignarles algún trabajo, ¿no? Porque a veces cuando algunos estudiantes terminan rápido, son hiperactivos, ¿no? Y están caminando, ¿no? Pero se les puede asignar varios trabajos, ¿no? Que puedan ayudar de repente, ¿no? O que puedan anotar algo, ¿no? Anoten las participaciones de los compañeros que están participando, ahí van a tener que estar atentos sí o sí, anotar sus apellidos de los que participan o de los que están hablando, tal vez, ¿no? Entonces hay varias actividades que se les puede asignar, ¿no? En realidad, en el salón de clase, el docente puede requerir apoyo en este caso, en esos casos, ¿no? Anotar y, bueno, nos apoya y a la vez ya creamos un mejor ambiente en el salón de clases también. Muy bien, entonces, algunas reglas, bueno, ser cortés con las personas, ¿no? Evitar las peleas, las burlas, ¿no? Utilizar lo que son, por favor, gracias, ¿no? Evitar los sobrenombres también, eso no podemos permitirlos por ningún motivo, los sobrenombres. Mantente preparado, ¿no? Lo que son las actividades, ¿no? Tanto el docente como los estudiantes, en realidad. También escuchar en silencio mientras otros hablan, ser empático, lo que mencionamos, ¿no? La empatía, superación del egocentrismo, ¿no? Entonces, los debates, ¿no? Obedecer las reglas del colegio o la escuela, ¿no? En este caso, ¿no? Enseñar a los alumnos cuáles son las conductas que están permitidas y cuáles no, ¿no? Entonces, ellos a veces también tienen que conocer las normas del colegio, ¿no? Porque ya hay normas establecidas. Antes de iniciar la actividad podría colocar señales adecuadas en un lugar visible como un recordatorio, ¿no? Entonces, eso es bueno siempre, ¿no? El recordatorio o algún lugar visible que se pueda observar siempre. Supervisión constante del docente. Trae a la escuela todos los materiales que necesites, ¿no? Ser claro con los materiales que van a traer, porque muchas veces hay estudiantes que no traen y bueno, no tienen nada que hacer y bueno, generan desorden, ¿no? Por eso que ahí hay que tener bastante comunicación con los padres también, ¿no? Para que puedan traer los estudiantes a hacer recordatorios, ¿no? Respetar la propiedad de los demás, tanto docentes, alumnos, compañeros, colegio, ¿no? O escuela, ¿no? ¿Qué más en este caso? ¿Cuáles son las sanciones para los estudiantes, no? Por ejemplo, yo puedo plantear expresiones de disolución. Esas son algunas de las opciones, pueden funcionar en algunos estudiantes, puede ser que no, por eso que hay varias opciones aquí. Por ejemplo, si los estudiantes se estiman y respetan a sus profesores, con solo mostrar una expresión seria, no enojada, porque el que esté enojado no me va a cerciorar que los estudiantes se porten bien o hagan la actividad al contrario, ¿no? Entonces, al contrario. Es diferente mostrar seriedad, tristeza, desilusión, porque han mostrado una mala conducta, ¿no? O también la pérdida de privilegios, ¿no? Estudiantes perderán su tiempo libre, pero esto es previa coordinación con el colegio, ¿no? Porque hay algunos colegios que no permiten ello, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Si no terminan su tarea, pueden quedarse en un periodo del recreo, tal vez, ¿no? Entonces, pero hay algunos colegios que no, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, o de repente hacerlo de manera no constante, no hacerlo de manera constante, ¿no? O recurrente.
¿Cuáles son otras sanciones? Esta, por ejemplo, considero que es importante, las reflexiones escritas sobre el problema, porque eso nos puede servir a nosotros también como docentes, en el caso que hay estudiantes que niegan alguna situación, ¿no? Y lo pueden negar. Entonces, si nosotros tenemos alguna evidencia por escrito, como unos diarios de ensayo o los cuadernos de incidencia, ahí podemos colocar las situaciones de lo que ha pasado cada día, ¿no? Se puede registrar con la firma, con los compromisos de los mismos estudiantes en un inicio, ¿no? Porque después ya se llaman los padres. Describir de manera objetiva lo que hicieron, el profesor y el estudiante van a firmar, anotar la fecha y una declaración de repente de compromiso, ¿no? De buen comportamiento, ¿no? Y esos registros quedan disponibles para los padres, para la dirección, sobre el comportamiento de los estudiantes, que ya no es primera vez. Y con eso puedo citar a los padres, ¿no? Teniendo una base, ya no que ha habido un comportamiento previo, ¿no? Y por eso que se le está mandando a llamar. Creo que lo prudente es a la tercera llamado, depende de la urgencia de la situación, ¿no? Si es una situación manejable, a la tercera vez de repente se le puede llamar al padre de familia, pero si es una situación urgente, ya la primera vez nada más, ¿no? Va a depender. Claro, me ayuda en este caso, ¿no? Con respecto a lo que me preguntas del curso, me imagino, ¿verdad? A ver, Jovan me dice, Miss, ¿qué sucede con el caso de que el alumno no preste atención en clase, genera disciplina, molesta a su compañero y dice que no le gusta el curso? Bueno, ahí también hay que plantearnos el detalle, porque hay que encontrarle sentido al curso, porque de repente en este caso, que el estudiante entienda, ¿no? ¿Cuál es el curso, para qué le va a servir? Que él se dé cuenta para qué le va a servir. Si se da cuenta para qué le va a servir o lo va a utilizar en su vida diaria, entonces le va a encontrar sentido al curso, ¿no? Porque ahí también hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Porque cada curso tiene su objetivo, pero yo como lo estoy planteando como docente el curso, ¿no? Que lo estoy impartiendo. Entonces, porque cada curso tiene que estar relacionado con su entorno real, porque si ellos no le encuentran un entorno real, posiblemente no le encuentren sentido para qué estudiar, ¿no? Por así decirlo. Y como les mencioné, si hay un estudiante que hace indisciplina, hay muchas actividades en el salón de clases que pueda apoyar, pasar lista, recoger los libros, ¿no? Entonces, pero para eso él también tiene que avanzar la actividad, ¿no? Mencionarle, hablarle primero, ¿no? Y decirle, no, tienes que avanzar, bueno, porque me vas a ayudar a hacer esto, ¿no? Entonces, para eso primero tú tienes que terminar, ¿no? La actividad, para que puedas apoyar. Entonces, de esa manera algunos estudiantes sí apoyan, ¿no? Eh, Claro, es un complemento, Jackie, ¿no? Entonces, el curso que tú llevas, aparte del certificado, que de hecho es una parte formal que lo necesitamos, también en este caso me puede servir en la práctica, ¿no? Porque se supone que yo el certificado lo tengo, sí, pero lo avalo con la práctica, ¿no? Con lo que yo voy a mostrar en la práctica, ¿no? Y eso me va a ayudar, de hecho, ¿no? Ya, muy bien, Jackie, mantenerlo ocupado, exacto. Sí, mantenerlo ocupado en este caso, ¿no? Pero que también avance las actividades, ¿no? Las visitas a las oficinas del director es su última opción ya, ¿no? Cuando son casos graves, ¿no? Visitas a la oficina del director. La detención es lo primero en realidad que hacemos, solamente que aquí no está ordenado, por si acaso. ¿Sí? Detención es cuando hablamos con el estudiante, como les digo. Lo primero que debemos hacer cuando pasa una situación es conversar con el estudiante. O sea, yo de frente, si es una situación que yo lo puedo manejar en este caso, primero tengo que conversar con el estudiante por qué ha sucedido eso, ¿no? Y después de eso, recién de repente ir viendo, ¿no? La solución, porque hay algunos estudiantes que entienden, ¿no? Hablando la primera vez lo que ha sucedido y ya muestran buen comportamiento, ¿no? Entonces, por eso que es lo primero que debo realizar, ¿sí? Muy bien, entonces, establecer contacto con los padres, sí, como les digo, al tercer llamado, al tercer comportamiento se les puede hacer, pero va a depender, si es algo urgente, porque hay situaciones que pasan y que sí se requiere el primer llamado nada más, ¿no? Va a depender qué tan difícil sea la situación, ¿no? Y el padre más que nada no es para reclamarle, ¿no? Sino es para poder establecer un acuerdo y buscar el apoyo para poder ayudar al estudiante, ¿no? Y entender la situación, ¿no? Cuál es el origen que está pasando ello, ¿no? Y de acuerdo a ello buscar estrategias que puedan de repente trabajar de la mano con un psicólogo, ¿no? En el caso que se requiera. Hay que planear los espacios, ¿no? Los espacios de clase, planeación de espacios de aprendizaje es importante, ¿no? Para tener un orden. Por ejemplo, los espacios estimulantes. Hay dos formas básicas de organizar los territorios personales y las áreas de interés, es lo que vamos a ver ahorita. Los territorios personales en este caso son las aulas organizadas, ¿no? Que lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, las zonas de acción, ¿no?
Donde se lleva la mayor parte de interacción es en el salón de clases, lo sabemos, ¿no? El profesor camina alrededor de la clase o debería caminar alrededor de toda la clase, establecer contacto visual con los estudiantes, hasta el que está más lejos, ¿no? Por todo el salón de clases. En realidad, el docente no tiene, o sea, puede sentarse un tiempo, sí, cuando están haciendo la actividad, tal vez un minuto, unos minutos, ¿no? Pero mayormente tiene que estar caminando alrededor de todo el salón de clases, ¿no? Para ver qué situación se suscita, qué requieren. Algunos estudiantes no preguntan de lejos, en cambio cuando pasamos por su lugar, a veces preguntan, ¿no? Entonces ese es el detalle. Y también hay que variar los asientos, ¿no? Esa es una opción. Por ejemplo, cada 2 semanas se puede cambiar los lugares, ¿no? Establecer un lugar y ir probando si va bien, ¿no? Se puede trabajar grupos de 4 en arreglos circulares si son para debates, de repente para una mejor interacción, porque hay un mejor contacto visual, ¿no? En los arreglos circulares, ¿no? Y los grupos de 4 es lo ideal, ¿no? Manera en que los estudiantes, áreas de interés son la manera como los estudiantes utilizan los espacios, ¿no? O sea, el salón de clase, ¿no? Hay facilidad de acceso a sus materiales, está bien organizado, está almacenado, la superficie, el lugar está limpio, ¿no? Es importante trabajar en un lugar limpio, ordenado, ¿no? Y que se vea la presentación, ¿no? La letra que estoy mostrando, si hay presentación de diapositivas, que se logre visualizar hasta el fondo, ¿no? Hasta el último estudiante. Pruebe los arreglos cada 2 semanas. Cada 2 semanas, cada 15 días podemos cambiar de lugar, ir probando cuál va mejor, de repente, ¿no? Tal estudiante con tal estudiante se puede sentar. Conforme los conozca, voy a poder establecer un mejor arreglo cada 2 semanas, ¿no? Ir cambiando de lugar, porque a veces, bueno, algunos no quieren, bueno, ¿por qué me toca siempre a mí? Entonces, para que sea rotativo, ¿no? Y bueno, favorecer el aprendizaje, la participación es importante en todo. Y bueno, la prevención también es la mejor medicina, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita con la teoría es prevenir, ¿no? Conocer para poder aplicar, ¿no? La participación es importante en este caso, ¿no? De cada uno de los estudiantes. Y sobre todo la supervisión del docente, ¿no? De manera constante, ¿no? Aumenta la participación del estudiante, porque el docente siempre está presente. Y eso hace que el estudiante también esté concentrado, ¿no? Estimular la curiosidad, ¿no? Eso promueve lo que es la motivación de los estudiantes que me dijeron. Por eso que tiene que ser algo nuevo, algo innovador, que llame la atención. Plantear situaciones significativas relacionadas a su entorno real, ¿no? Como les digo, tareas auténticas, para que estén comprometidos, ¿no? Porque me va a servir eso de ahí que estoy aprendiendo, ¿no? Sugerencias para mantener la participación de los estudiantes, explicar con claridad, colocar en un lugar visible los requisitos si es un trabajo extenso, ¿no? Y colocar las fechas, ¿no? De las tareas. Fechas razonables, si es un proyecto, eso me refiero, ¿sí? Si es un proyecto, que hay que comunicar los aspectos de la tarea, recordar las fechas próximas, ¿no? Es bueno. Indicar los criterios que se van a calificar, esto lo relacionamos con el tema anterior que vimos, criterios de calificación, eso siempre se tiene que compartir para que ellos sepan, ¿no? Qué cosa se va a evaluar. Supervisar el progreso, si es un trabajo, un proyecto, cada clase supervisar el avance, si es una maqueta, por ejemplo, ¿no? De manera periódica, ir revisándolo, ¿no? Que lo vayan avanzando. Y también en este caso la retroalimentación, ¿no? Los buenos trabajos se pueden exhibir como modelo y en este caso dividir las tareas en largo plazo, las que son extensas como proyectos, dividirlos en fases, es importante, ¿no? Y como les digo, la mejor medicina es prevenir y los educadores exitosos prevenimos, ¿no? Prevenimos estos detalles porque en este caso son considerados maestros eficaces, ¿no? En las cuales mayormente estamos al tanto de todo, supervisamos de manera constante, nos concentramos en todo el salón de clase y controlamos el avance de cada uno de los estudiantes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y eso es lo que debemos ver, ¿no? Profesores siempre mantienen su liderazgo, su autoridad en el aula y siempre son respetados por sus estudiantes, ¿no? Y los docentes buscan fortalezas de sus estudiantes y comunicación efectiva, ¿no? De cada uno de los estudiantes, ¿no? Y valoración de los estudiantes. A ver, aquí me dice... ya esto ya lo respondí. Hacer que el estudiante reflexione. Claro, muy bien está. Muy bien, entonces, ¿hasta ahí alguna consulta, alguna duda? ¿Hasta aquí todo bien? ¿O hay alguna consulta, alguna duda? A ver, los voy leyendo. ¿Todo bien? ¿O hay alguna consulta, alguna duda? Ya, muy bien, Jover.
Muy bien, van a acompañar con la oración. Si alguien se anima a preguntar, ahí los voy leyendo luego, no hay problema. Ya, agradecer bastante su participación de cada uno de ustedes, ¿no? Y bueno, vamos a agradecer también al Señor Jesús, ¿no? Gracias por este tiempo de aprendizaje, ¿no? Gracias por traer a los participantes en este día, ¿no? Y bueno, permítenos encontrar la próxima sesión, ¿no? Que será mañana. En el nombre de Jesús todos decimos amén, ¿no? Y agradecida en este caso por cada una de sus participaciones, porque tenemos muchas participaciones, ¿no? Y si hay alguna duda, bueno, me lo hacen saber. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Ya, lo voy a dejar de compartir y si hay alguna duda, por ahí lo pueden consultar de repente. Muchísimas gracias, licenciada Rubí, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra tercera sesión de clase. Queridos participantes, invitarles a ser partícipe de estos cursos que estamos iniciando el día lunes y el día martes. Por favor, aprovechen y pueden invitar a sus amigos, familiares. Para mayor información, por favor, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, por favor, comunicarse con mi persona, con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es la licenciada Rubí Chumán Vázquez. Nos vemos mañana en nuestra última sesión de clase. Por favor, no falten porque estaré dando algunas indicaciones del examen. Mañana en nuestra última sesión estaremos aprendiendo contextos sociales y desarrollo socioemocional. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura al temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo en nuestra última sesión de clase. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales de la clase, los videos de la clase grabada, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted hará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en psicología educativa a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles, es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información, para su trámite de su certificado, por favor comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra